que la presidenta ya le está abriendo la puerta a Scioli como eventual candidato, y me pareció oportuno invitar al flamante vocero del precandidato, Daniel Scioli, Jorge Telemann. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sé que te levantaste de la cama para venir. Gracias. Una gripe es lo de menos. Y no, al contrario, es un gusto estar aquí. Sigo siendo el secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y lo conocés y lo sabés. Me parece que todo el mundo conoce perfectamente la importancia que el gobernador, que Daniel, le da a la comunicación con la sociedad, ¿no? Gobernar es estar constantemente, no solamente atento a lo que opina la sociedad, sino también tener los canales de comunicación para que la sociedad sepa, y los actores sociales, económicos, sepan a dónde queremos ir, y entonces es muy importante, y eso es lo que vengo a hacer yo. Pero te estrenaste un poquito con un comunicado el otro día por el caso del pibe Luciano Arruga, ¿no? Bueno, sí, porque hay muchas versiones sobre un caso presentado donde aparentemente está implicado el poder policial. Lo que comenté es eso. Yo un par de veces había estado con los familiares de Luciano, y frente al inmenso dolor, le hice saber a los familiares que ojalá el hallazgo del cuerpo mitigue un poco lo inmitigable, ¿no?, que es el dolor por la muerte de un hijo, de un hermano, de ese episodio que sucedió aquí finalmente. Casi 5 años, casi, ¿no? Sí, bueno, pero que tuvo un accidente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, hay versiones que fue como al hospital, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires y quedó en una morgue acá. Pero en fin, el asunto hoy es acompañar a una familia que al menos tiene cuando hay una muerte final. Jorge, Charlie, buenas noches. Charlie decía esta idea de que la presidenta le está abriendo la puerta a Scioli como candidato oficialista. ¿Es a favor o en contra? A mí me parece que si hay algo que es muy conocido, afortunadamente, ¿no?, por la sociedad, es que el peronismo es la casa común donde podemos tener diferencias. Lo digo con conocimiento de causa, porque con Charlie nos conocemos de la época. Yo era el vocero de Antonio Cafiero, que esta semana le hemos rendido homenaje. Fue una muerte dolorosa para muy dolorosa, esperado por 92 años, y que hizo de la unidad el bien más preciado del peronismo. El peronismo pensamos que es eso, sentimos que es eso, y trabajamos en ese sentido. Es la casa común de quienes creemos que gobernar, la política, porque gobernar es sobre todo estar del lado de los sectores que más necesitan, la presencia, el desarrollo, los sectores del trabajo, de la producción. Y me parece que la sociedad, aún señalándonos muchísimos errores, cuando nos toca gobernar al peronismo, pero sabe que tiene allí una fuerza política que puede discutir, pero que siempre va a privilegiar, o sabe en todo caso que tiene que privilegiar la unidad, la capacidad de gobernar. Gobernar es muy complejo, lo sabemos. Hay pocos países que pueden ser bien gobernados. Gobernar la provincia de Buenos Aires es casi de una complejidad como gobernar el país. Pero hoy es más candidato Scioli que antes. A mí me parece, Charlie, que en el barrio político y en el barrio periodístico tenemos un nivel de ansiedad por algo que va a faltar dentro de un año. En fin, tenemos que hablar de eso, pero recordémosle a la sociedad, para que no esté tan alterada y tan ansiosa, que afortunadamente no comparte esta ansiedad nuestra, ¿no? La sociedad hoy está preocupada, efectivamente, porque hay una situación económica compleja, quiere saber no tanto cómo se gobernó, sino cómo se va a gobernar eventualmente en relación a los desafíos que tenemos hoy. Superar esta situación económica compleja, esperar que a partir del año que viene, ustedes lo mencionaron, efectivamente esa situación vaya generando condiciones nuevamente de crecimiento. Dicho sea de paso, la ministra Silvina Batakis, excelente ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer las cifras. La provincia de Buenos Aires tuvo una performance económica muy interesante. Te estamos preguntando una cosa y estás contestando otra. Claro, pero primero, todo esto empezó preguntando que el hecho que Cristina le abra la puerta a Scioli como candidato, o que el kirchnerismo crea que Scioli es candidato, es a favor o en contra, porque vos hablás de la unidad. Pero la verdad que el viernes fue el 17 de octubre, el acto por la unidad peronista no apareció. La mayoría del peronismo. Massa es peronista, Cristina es peronista, Máximo Kirchner es peronista, Scioli es peronista. La mayoría del peronismo va a estar efectivamente en este espacio en las próximas elecciones. Hay unas PASO, bien dijiste, dentro de 10 meses, una buena ley que permite que las diferencias se diriman allí. Ese es el paso, valga la redundancia, que el sistema político tiene que dar para dar un ejemplo a la sociedad. No podemos nuevamente tener 48 candidatos a presidente. Eso no es un sistema político. Hay unas pasos y el peronismo tiene muchísimas mujeres y hombres con vocación de ser gobernadores, jefe de gobierno,
presidentes, hay unas elecciones eventualmente donde se van a dirimir esas intenciones. Y nuevamente, yo creo efectivamente que el peronismo va a elegir a Scioli como su candidato. Me parece que, en fin, no solamente es una expresión de deseo, sino es algo que uno va palpando. Ahora, Jorge, por estos valores que vos antes comentabas al inicio, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decías, ¿no? Hay todo hay un diálogo de distintos sectores poniendo la cosa en un punto de enfrentamiento. Pero el gobierno planteó desde el gobierno la política del susto. Nos quieren asustar, decían, con la desocupación, con el desempleo, y son cosas que existen, nadie quiere asustar. Digo, el problema es que el gobierno no la reconoce. Bueno, hay quienes sí, si pensás que estamos en medio de un apocalipsis es asustar, pero de todas maneras... No digo que estemos en medio de un apocalipsis. No digo vos, por supuesto. Digo que en ese sentido Daniel ha sido muy claro. Hay quienes proponen, en fin, no lo inventamos, lo dijeron hace pocos días, derogar leyes, por ejemplo. A mí me parece que si una fuerza política solamente puede constituirse como una especie de fe de ratas del que el gobierno va por mal camino, porque eso no es gobernar, eso es ser comentarista, en fin, de un gobierno. Lo que Daniel Scioli, con muchísimo respeto, porque es un dialoguista, hoy que está de moda, y que todos van de moda, ojalá se ponga en serio de moda, un sistema político de diálogo que busca consensos, que busca la unidad, el que siempre ha sido así, ha sido Daniel Scioli, y dijo algo concreto. Pensar como alternativa del gobierno que yo voy a derogar como principio para tratar de diferenciarme es un riesgo porque sobre qué cosas uno quiere derogar. Aquellas que claramente fueron un avance para el país o una necesidad, lo decía Charlie al principio, sectores sociales que necesitan la presencia del Estado con subsidios, sí, me parece o con que la oposición, Enrique, no sé qué pensar, sí. No habla de eso, habla de hay algunos cosa. Que sí. Habla de un código civil sacado con force. Sí, y además hubo todo un proceso de avance casi en una especie de reforma constitucional de facto que ha tenido la Argentina en este periodo, aprovechándose de mayorías, no de consensos, que justamente es lo contrario de lo que vos acabas de expresar, porque una cosa son los gobiernos de consensos y unidad, otra cosa son las prepotencias de las mayorías. Nosotros estamos absolutamente, creo que tanto yo, bueno, pero sobre todo Scioli, que es quien conduce este espacio, ha dado y sigue dando muestras de que eso es un valor propio central en él, la búsqueda de consenso, tomar decisiones, porque gobernar es tomar decisiones. Llega un momento donde la búsqueda de consenso, por supuesto, no tiene que conspirar contra la toma de decisiones para gobernar. Scioli de eso ha hecho como gobernante de la provincia de Buenos Aires, quien se ha desarrollado enteramente en su vida pública y privada con esos valores. Así que, por supuesto, estamos de acuerdo con eso, pero no es algo que se declama, es algo que lo viene practicando ahora, desde siempre. Jorge, otra cosa que se plantea es, bueno, el poder lo tiene Cristina. Si Cristina accede que Scioli sea candidato, con todas las voces en contra que se escuchaban del kirchnerismo, le va a pedir mucho. Le va a pedir diputados, senadores, le va a pedir mucho. Yo entiendo, bueno, seguimos hablando de lo que va a pasar dentro de un año, eventualmente. Sí, pero sí, digo, claro. Es lo que importa. Digo, importa mucho, pero importa el futuro. A mí me parece... Se han dicho tantas cosas, ¿no?, acerca de Daniel Scioli, que no... Hay como un chiste, ¿no? Acá está la persona a quien le manejaban la lancha cuando era deportista. No, yo no dije eso. Yo estoy hablando de una cuestión política que vos sabés que existe, al menos en el análisis y en la... Queda claro que Scioli, 2 veces gobernador, ya van para 8 años, prácticamente 7 años y pico de gobernador y antes de funcionario, toma decisiones. Acepta cuando algunas personas no están muy contentas y cuando él piensa y expresa y hace saber sus pensamientos en determinadas cosas, pero no entra en el juego de los que quieren llevar o echar leña al fuego cuando hay una diferencia para que esa diferencia crezca y de una diferencia se llega a una crisis. Daniel Scioli ha gobernado, tiene su equipo de gobierno. Es que en realidad acá no estamos hablando de Scioli, casi estamos hablando de un kirchnerismo que dijo en gran parte de todo este periodo Scioli no nos representa y que ahora parece decir, bueno, a lo mejor sí, pero... Va un ministro de Economía a golpearle la puerta, antes no pasaba. A nosotros nos parece muy bien que efectivamente los distintos sectores y obviamente quienes están gobernando la nación haya un clima, eso es lo normal. Ojalá que esto que hoy en algún sentido alguno pueda asombrar sea la moneda de cambio permanente. Después, bueno, ¿no? Digo, quien gobierna la provincia de Buenos Aires. Hablaremos con los encuestadores o con los analistas. Quien gobierna la provincia de Buenos Aires, quien gobierna la nación, tiene que tener niveles de acercamiento y diálogo y eso ojalá que rápidamente sea una normalidad. Pero nuevamente, no esperen del peronismo que se divida, se fagocite a tal punto, porque no lo han hecho, tuvo divisiones, no lo ha hecho en su historia. Y por algo ha sido la fuerza política que
más se mantuvo en el medio de la crisis y que hoy presenta una alternativa. Claro, pero yendo en esa misma línea, después hablaremos, te digo, con Graciela, que de eso sabe mucho más, por lo menos que yo. Pero por un lado se dice que hay cierto cansancio de la sociedad frente a ese peronismo que fue Menem, que fue Kirchner, que antes, no sé, fue Duhalde y que estuvo gobernando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tantos años y con éxitos, digamos, por lo menos discutidos. Sin duda. Y por otro lado, la interpretación que hay hoy, es decir, si para la sociedad, ¿no? Independientemente de lo que es para el peronismo o para el propio arco político, si Scioli está siendo para la sociedad alguien que enfrenta al kirchnerismo o es para la sociedad alguien que es víctima del kirchnerismo, ¿no es cierto? Sería una irresponsabilidad de Scioli, además fue vicepresidente de Restorquía, pero sería una responsabilidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires enfrentar el kirchnerismo. No estoy diciendo que Scioli lo tenga que enfrentar, estoy preguntando cómo lo percibe la sociedad Scioli, si lo percibe como alguien que lo va a enfrentar al kirchnerismo. Scioli es percibido por la sociedad, de hecho, las elecciones y en las encuestas y en la calle uno lo percibe. Ve en Scioli a alguien que sabe tomar decisiones, que tiene sus matices, que pertenece a un espacio político y ha hecho de la lealtad y de la unidad, pero no la lealtad, una lealtad canina porque sí. La lealtad es un valor, sin duda, pero la lealtad en política y sobre todo en responsabilidad de gobierno tiene que ponerse al servicio de la responsabilidad, de la ética de la responsabilidad, del principio de la responsabilidad. La lealtad como para no darse gustos personales y reaccionar porque sí, poniendo en vilo a una provincia, Jorge, y poniendo en vilo a una nación. Vos planteaste recién un tema que es novedoso y bueno, supongo esperanzador para ustedes. ¿Vos decís que va a haber un peronismo unido para el 2015? Yo creo que el kirchnerismo no va a ir aparte. Yo creo que el gran... no, la ancha avenida del peronismo, para decirlo en términos de Antonio Cafiero, hacerle un homenaje a él, que lo decía, la ancha avenida del peronismo, efectivamente, llega un momento donde comienza a nutrirse de los sectores que vienen de distintos lugares, porque nuevamente gobernar es complejo, se necesita unidad, se necesita no llegar con una especie de feria de vanidades, solamente porque a mí me da bien en las encuestas y a este otro. Hay que llegar en buena relación con el resto de los gobernadores, con los sectores de la sociedad, con los empresarios. Gobernar no es darse gustos personales y quedar bien a cualquier precio con lo que esté de moda decir en ese momento. Jorge, gracias por haber venido. Cúrate. Gracias. Hablo un poquitito en la tribuna y vuelvo. Hable en la tribuna. Bueno, vayamos con los datos políticos. Se perfila un candidato. Hablando de elecciones, hablando de tiempos electorales, hablando que hace falta un año